Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos en la fe, ustedes que nos están viendo en este momento por las redes sociales, por nuestro canal. Sean todos bienvenidos a esta enseñanza, un tiempo maravilloso, un tiempo donde en momentos pasados hemos compartido el estudio de varios libros. Eh, la semana pasada compartimos el libro o hicimos el estudio del libro de Romanos. Excelente libro, excelente carta que Pablo en esta oportunidad, Saulo, pues ya lo vamos a ver más adelante. Estuvimos compartiendo, haciendo la exégesis, si se puede decir, y el estudio correspondiente a esa carta, una carta muy, muy tremenda, una carta muy llamativa en el sentido espiritual y a la exhortación que Pablo hace en este caso a los romanos. Eh, quien les habla, su servidor y líder de Casa de Dios, Luis Felipe. Es para mí un honor estar aquí presentando, pues, haciéndole seguir el estudio correspondiente a la nueva carta que hoy estaremos dando por inaugurada, si se puede decir, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios es una carta que escribió nuestro apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, pero antes de eso quisiera que ustedes conocieran quién es Pablo, porque muchas veces leemos la palabra, muchas veces leemos las cartas que él mismo escribió, puño y letra, salvo que tuviese algún escriba junto a él como ayudante, siempre lo menciona en alguna de las cartas, siempre lo menciona. Y queremos saber, pues, queremos saber quién es ese Pablo. Ustedes estarán preguntando por allí, pero bueno, las cartas, 1 Corintios, Timoteo, Colosenses, Gálatas, Romanos, pero ¿quién es Pablo? Pablo, de una familia muy adinerada, eh, fue el gran personaje que en la época fue el gran perseguidor de los cristianos, así como lo estás oyendo. Perseguía mucho a los cristianos. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús es ascendido al cielo, eh, comenzó la predicación fuerte de nuestro evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y estaban todos los apóstoles y todos los discípulos de Jesús predicando este evangelio, predicando las buenas nuevas, predicando lo que Jesús, nuestro maestro, ya le había enseñado y le había dado ordenanza para que estos fuesen e hicieran discípulos y estos los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes ya saben, ustedes ya conocen el tema. Saulo, para la época de Jesús, venía a ser contemporáneo. Según la historia, este hombre nace entre el 5 y el 10 después de Cristo. Nace en una ciudad llamada Tarso, del cual proviene su nombre, que es Saulo de Tarso, en la ciudad de Cilicia, antiguamente, bueno, dominada por el Imperio Romano. Por eso es que él tiene los dos nombres, Saulo, de descendencia judía, proviene de la tribu de Benjamín. Él, Saulo, proviene de la tribu de Benjamín, judío, su descendencia era judío, pero sus padres como tal, tenían la nacionalidad romana, por eso el nombre de Pablo. Para la época se utilizaba el Saulo de origen, de nacimiento, y el Pablo, que era pudiese ser el de los padres, pues. Fue creciendo este muchacho, este joven, Saulo, y los padres, muy adinerados de Judea, los mandan a Jerusalén a estudiar, pues, a estudiar las costumbres o las leyes judaicas. Recordemos que viene de una familia judaizante, de aquellos que actualmente se conocen como de un grupo llamado los fariseos. Eran los ortodoxos de ese tiempo, eran los que, eran los que, si nos vamos desde el punto de vista judío, eran los que
muy estricto, si se puede decir, ¿verdad? Él, sus padres los mandan a Jerusalén y ahí estudió con un famoso maestro, un famoso rabino que ustedes lo conocen, llamado Gamaliel. Gamaliel fue el instructor, nada más y nada menos que el tutor, el mentor de este gran Saulo. Ya alcanzando su desarrollo, alcanzando su plena madurez, él se hace el líder, si se puede decir, del Sanedrín, pertenecía al Sanedrín. Para esa época, estaban ellos, los discípulos de nuestro Señor, estaban siendo perseguidos. Me llama la atención un mártir de nuestro Señor, un seguidor de nuestro Señor llamado Esteban. Esteban, gran discípulo del Evangelio proclamado por nuestro Señor Jesucristo, fue uno de los 7 que los apóstoles seleccionaron para que los ayudara o ellos pudieran tener descanso, según la palabra, según el libro de Hechos, ellos pudieran tener descanso a la hora de la oración. ¿Qué pasa? Que se llega a un consenso, se hace una reunión y se toma la decisión de que cómo es posible que los apóstoles, los 12 directos del maestro, se estuviesen encargando hasta de la comida de las viudas. Y llegan a la conclusión y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, escoge entre los varones que tenemos nosotros acá, escoge 7 varones de los que sean perfectos, de esos que el Espíritu Santo esté en ellos, de esos que sean leales pues y fieles a la palabra, de esos que no se les haya encontrado en ellos ninguna inmoralidad, y sean varones justos, piadosos, seguidores de lo que nosotros estamos enseñando, para que nos ayuden. Y nosotros así poder estar atendiendo las oraciones, las cosas de nuestro Señor, atender el santuario, y ellos que se encarguen de la ayuda, pues si se puede decir, de las mujeres o de las viudas, pues en este caso. Dentro de esos 7 varones fue escogido un varón llamado Esteban. Y Esteban, dice la palabra en el libro de Hechos, dice que lleno del poder del Espíritu Santo, a la tanta persecución que estos venían acarreando, habló en contra, en una reunión, habló en contra o a favor de lo que él estaba defendiendo, que era la doctrina, el fundamento principal que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Esteban. Dentro de los grupos que seguían o perseguían a los cristianos, estaban los libertos, estaban los macedonios, estaban los fariseos, los escribas, y ustedes conocen la historia. Se llenaron de tanta ira que deciden apedrear a Esteban. Dice la Biblia en el libro de Hechos que Esteban fue sacado fuera de la ciudad y fue apedreado. Es quitada su vestimenta y es puesta nada más y nada menos a los pies de Saulo, que para la época pertenecía también al Sanedrín, y dice la misma palabra que él fue testigo ocular de la muerte de Esteban. A él fue que se le entregó la ropa de Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué tanta ira en Pablo? ¿Por qué aquella persecución? Porque para que no se propagara la luz del Evangelio. ¿Por qué aquello que ardía en Pablo, muchas veces arde en nosotros, ¿no? Cuando estamos en el mundo, por conocer las cosas del Evangelio, por conocer la luz del Evangelio. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de muchos para que no resplandezca esa luz. Y ahí estaba Saulo, siendo testigo de la muerte y del apedreamiento que le estaban haciendo a Esteban. De hecho, sus ropas fueron entregadas a él, y él agarró tanta ira que decidió, para esa época, decidió seguir a los cristianos que para la época estaban llevando la palabra de salvación.
palabra de salvación. Tome esto en cuenta. Carta a los Corintios, que es lo que vamos a estudiar ahora, es una carta que el mismo apóstol Pablo escribe estando en la ciudad de Éfeso. ¿Pero por qué la escribe? Pues vamos a la conversión de este Saulo. Saliendo de la muerte de Esteban, él va al Sanedrín, al concilio, al grupo de sacerdotal y pide cartas. Sigue este hombre pidiendo cartas para buscar y perseguir a los cristianos, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los que se hacían llamar verdaderos cristianos. Y él pedía cartas, buscaba cartas. Y la mayor parte de la dispersación de esa época huyó, si se puede decir, a Damasco. Y él fue y pidió cartas y fue a Damasco. El libro de Hechos, escrito por nuestro apóstol Lucas, relata o comenta en la historia, el Evangelio, que él de camino a Damasco vio que se abren las nubes en el cielo y escuchó una gran voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Biblia, nuestra palabra, que fue tan grande esa luz, fue tan incandescente esa luz, que fue tumbado de la bestia donde iba. Y por 3 días quedó ciego. Los compañeros que no escucharon la voz ni la conversación que él tuvo con Jesucristo, porque una vez que él es tumbado de la bestia, él dice: ¿quién eres, Señor? Le dice a Jesucristo: ¿quién eres? Y el maestro le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y muchas veces el mundo nos está persiguiendo a nosotros, y no a nosotros como humanos, como tal, de forma natural, sino que cuando nos persiguen a nosotros siendo templo y morada del Espíritu Santo, no nos están persiguiendo a nosotros, están persiguiendo al mismo Jesús. Y él tuvo ese encuentro con Jesús. Le dice, llega a Damasco y Jesús mismo le da instrucciones de lo que va a hacer. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús le da instrucciones en visiones a un hombre llamado Ananías. Este va a donde está Saulo y ahí Ananías comienza a hablarle de Jesucristo. No fue coincidencia que este hombre, al caerse del caballo, al caerse de la bestia, tuviera un encuentro genuino con Jesucristo, y ahora se le hace manifiesto, se confirma en este caso la aparición o la visión que él tuvo con nuestro Señor. Ananías ora por él, dice la Biblia que Ananías lo bautiza, y desde allí, desde ese preciso momento en que Jesús toca el corazón de Pablo, lo tira de la bestia, porque muchas veces Dios tiene que sacudirnos para poder nosotros llegar a conocerlo y a conocer su evangelio, a conocer la verdad. La Biblia dice que tú conoces la verdad y la verdad te hace verdaderamente libre. Este hombre, ya recobrando la vista, Ananías impone las manos sobre él, recobra la vista, y parece mentira, después de haber perseguido a los discípulos de Jesucristo, este hombre se hace converso, pero una conversión tan genuina, que nadie creía en él. De hecho, muchas personas que seguían a Jesucristo comentaban: y este no es Saulo el que nos perseguía, este no es Saulo el que nos mataba, este no es Saulo el que nos encarcelaba, el que nos lapidaba, el que nos azotaba, este no es Saulo, ahora se convierte, ahora es convertido a Cristo. Muchas veces nosotros hemos pasado por eso. Nosotros hemos tenido en nuestra vida pasada situaciones, hemos venido de vivir vidas pues que no agradaban a Dios, llámese borrachera, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese hechicería, llámese brujería, cualquier cantidad de cosas que es manifiesta de la carne, nosotros las experimentábamos antes de llegar a conocer o a que Jesucristo
nos estremeciera y resplandeciera esa luz en nosotros. Eso éramos nosotros antes. La Biblia dice, y escrita también por Pablo, el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a los Corintios, 2 Corintios 5:17, que nosotros éramos una vieja criatura. Ya las cosas viejas pasan, las cosas viejas, cuando conocemos a Cristo, las cosas viejas pasan. Y aquí nosotros somos ahora nueva criatura. Y esa es la intención, del estudio de estas dos cartas, si se puede decir, que vamos a estar a partir de este día, vamos a estar estudiando. Pablo comienza su conversión, Pablo comienza su predicación, Pablo se le hace difícil, de verdad que se le hizo muy difícil la aceptación a la predicación, porque imagínense ustedes, nosotros de alguna forma veníamos de lo más vil y menospreciado, y de ahí Dios nos saca, como dice la misma palabra en esta carta que le envía Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1, 27, 28, que Dios, mira, nos sacó, lo más necio toma Dios, lo más vil sacó Dios, para dejar avergonzado a aquellos que se creen sabios, y para deshacer las cosas que eran, las que aparentemente son, pero no son. Nosotros tenemos esa autoridad en Cristo Jesús para poder deshacer toda obra de maldad. Tú que me estás viendo por las redes sociales, tú que estás pegado a la TV, tenemos la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, según su palabra, no según yo, no según los pastores ni los profetas. Tenemos la autoridad dada por Jesucristo de deshacer toda obra de maldad que el mundo de las tinieblas quiere orquestar y quiere planificar en contra de nosotros. La Biblia dice que no obviemos u olvidemos las maquinaciones que está haciendo el diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si encuentra un alma débil, si encuentra un alma que está fluctuante, es como la ola del mar, va y viene, ahí capaz que el diablo, abriéndole las puertas al enemigo, pueda entrar y hacer cosas que no agradan a Dios. Y muchas veces nosotros estamos pasando por esa situación. Después de tanto caminar, si se puede decir, que Pablo hizo, tanto andar, tanto predicar, el Sanedrín o los apóstoles deciden, si se puede decir en este caso, enviarlo conjuntamente con ayudantes a las distintas iglesias que ya fueron constituidas como tal, para que él las reafirmara en la fe. Esa en un principio era la misión de Pablo. El Sanedrín o el sacerdocio como tal, el apostolado, le daba carta diciéndole, mira, afiáncense en la fe, esto es lo que nosotros profesamos, a un Cristo que nos había dicho en un principio que iba a subir a los cielos. Nosotros no lo creímos, pero es verdad, al tercer día sí resucitó Jesucristo. Al tercer día nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro Señor subió a los cielos y bueno, y dejó instrucciones, y esas instrucciones nosotros queremos bajárselas a ustedes como iglesia, para que ustedes como iglesia se afiancen en la fe, se fundamenten en esa fe que nuestro Señor nos ha dejado o nos dejó. Pablo comienza su viaje misionero con la ayuda de algunos discípulos, y en ese viaje misionero visita la ciudad de Corinto, una ciudad que estaba dominada, para la época de Pablo, estaba dominada por el Imperio Romano. Era prácticamente un puerto. ¿Y qué la hacía tan famosa? La hacía tan famosa un pequeño istmo. Un istmo es una franja de tierra estrecha, si se puede decir, que une una península con otra, un pedazo de tierra grande con otro pedazo de tierra, y va el istmo y une, ¿verdad? Como que estuviese unida, en este caso aquí las Islas Canarias, como que estuviese unida por un pedacito de tierra que pareciera un puente, Tenerife con Las Palmas, ¿vale? Debido a eso, tenía gran movimiento, porque las embarcaciones
a juro u obligado, tenían que pasar por allí. Y mientras eran arrastradas las embarcaciones, dice la historia, eran arrastradas las embarcaciones con animales, me imagino yo que con bestias grandes, ¿no? Caballos o camellos o búfalos, eran arrastradas estas embarcaciones, dejaban mucho dinero. Y mientras se hacía el trabajo, los tripulantes llegaban ahí y entonces hacían cosas inmorales. Era tanta la inmoralidad que había en Corintio que llegó a llamarse la madre de la prostitución, la mamá de la prostitución. ¿Qué pasa? Pablo visita Corintio y eso le pareció, fundar una iglesia allí, le pareció como imposible, pero tuvo la ayuda de contar con dos personajes claves acá dentro del contexto bíblico, Aquila y Priscila, esos dos personajes, que también estos eran hacedores de tienda. Y Pablo, como ya venía de haber estudiado y de haber trabajado a través de su familia, venía ya de trabajar con eso, Pablo se unió a ellos y encajaron también, que decidieron también expandir o extender el fundamento que él ya venía predicando, que eran las buenas nuevas de salvación. ¿Se le hizo difícil? Sí, se le hizo muy difícil. Pero ¿qué pasa ahí? Que Pablo trató, o Pablo fundó iglesias ahí en el buen sentido. O sea, Pablo unió a varios grupos dentro de la inmoralidad, dentro de la, si se puede decir, prostitución, dentro de borrachera, dentro de orgía, dentro de murmuraciones, de chismes y de cosas, si se puede decir, paganas. Pablo allí fundó sus iglesias. Luego que Pablo estuvo ahí con ellos, con Priscila, con Aquila y el equipo que estuvo con él ayudándolo, Pablo pasa a la ciudad de Éfeso. Y estando en Éfeso, con el tiempo, Pablo recibe, dice la Biblia, que recibe de los hermanos de Cloé, si más no recuerdo, de los hermanos de Cloé recibe información o recibe una misiva, una carta, un informe, diciéndole, mira, la iglesia que fundaste aquí, dentro de la iglesia, sigue la inmoralidad, siguen las cosas que tú nos habías dicho que no hiciéramos, y aquí la gente está dentro de la misma iglesia, nuestros mismos hermanos en Cristo están dudando de esa fe que tú estás profesando. La Primera de Corintios 5, del 9 al 13, si mal no recuerdo. Sí, Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Dice que Pablo ya había, según ese testimonio, según esa misiva, ya Pablo le había escrito una carta a los corintios, hablándoles de la inmoralidad, hablándole de lo que estaba pasando dentro de la iglesia, de la inmoralidad que había en la iglesia, para que estos se arrepintieran a tiempo y siguieran el buen camino, siguieran el buen consejo que él les había dado. La Biblia dice que esa carta se perdió. O sea, que en vez de ahora estar estudiando Primera de Corintios, estuviéramos leyendo esta carta, Primera de Corintios, sería Segunda de Corintios, y la Segunda de Corintios sería Tercera de Corintios. Parece una cosa ilógica, pero es así. Pablo lo dice, 1 Corintios 5, del 9 al 13. Dice, yo les envié una carta a ustedes diciéndole lo que, llamándole la atención a este tipo de personas. Es más, Pablo les dice a ellos, yo no les estoy diciendo a ustedes que se alejen de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio, de las borracheras, del ladrón que está afuera. No, yo les estoy diciendo que se alejen de aquel que se haga llamar el hermano. Escúchame bien, iglesia, tú que me estás viendo por las redes.
de aquel que se hace llamar hermano, pero está dentro de la iglesia y está cometiendo cosas inmorales, Pablo los exhorta a que con los tales ni coman. Eso no lo estoy inventando yo. Eso está aquí. ¿Por qué se escribe Primera de Corintios? Pablo sigue recibiendo información de los hermanos de Cloé, ¿no? Que al parecer seguían con lo mismo. Seguían asistiendo a la iglesia, seguían asistiendo a la congregación, seguían congregándose, pero luego de haberse, o luego de dejar de reunirse, se iban a cometer actos inmorales. El acto inmoral encierra muchas cosas. El acto inmoral encierra desde deseos pecaminosos, lascivia, borrachera, orgía, maledicencia, hechicería, blasfema, adulterio, fornicación, el robar, ¿sabe? Y Pablo los vuelve a exhortar. Y Pablo es cuando le manda ahora la carta que bajo el canon bíblico está establecida en nuestra palabra, en nuestra Biblia. Primera de Corintios, 2 cartas porque fueron enviadas, una que se perdió y ahora le envía esta, quiere decir que es la primera, los vuelve a exhortar, porque había disensiones entre ellos. Disensiones, no se ponían de acuerdo. Ellos estaban haciendo lo que le viniera en gana. Y como había mucho libertinaje, Corintio era una ciudad de mucho libertinaje. Bueno, la prostitución, según la palabra, la prostitución era lo más que resaltaba. Y los mercaderes, las embarcaciones, cuando tenían que pasar por ahí, porque Corintios unía, parece mentira, unía Grecia con otra ciudad que era muy importante en Grecia, pero las unía y había que pasar por ahí. Era un filtro de embarcaciones, de marineros, de gente importante, y ahí se reunían todos porque era como la metrópoli de la prostitución. De hecho, fue alzada una estatua a la diosa Venus o Afrodita, que es la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa del sexo, pero del sexo o del amor, pero libre, libertinaje, que habían varones con varones, hembras con hembras, y Pablo los exhorta a ellos a eso, y les manda esta carta. ¿Por qué Pablo les envía esta carta? Para llamarles la atención por el caso de inmoralidad que se estaba cometiendo, ni siquiera fuera de la iglesia. En las cartas que escribe Pablo dice en una oportunidad, en un escrito, dice: yo creo que los gentiles no hacen tantas cosas inmorales como lo que estoy sabiendo yo de ustedes que están haciendo dentro de la iglesia, y ustedes se hacen llamar cristianos. Mira la rabia que tenía Pablo para ese momento. Mira lo que estaba sucediendo, porque esto es importante que usted lo sepa y que nosotros lo sepamos como iglesia. Mira lo importante de las cartas que escribe nuestro apóstol, escritor de 13 cartas en el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que es escribir 13 cartas en el Nuevo Testamento? Es prácticamente la mitad del libro del Nuevo Testamento, si se puede decir. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, después del saludo, Pablo les dice: mira, ¿acaso ustedes creen que está dividido Cristo? Porque la disensión venía por ahí. Esto de estar en duda, esto oye, no me parece, venía por ahí, porque unos decían que era de Apolo, otros decían que era de Priscila, otros decían que era mira, yo soy este es mi maestro. Y Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Quién fue que murió por nosotros en una cruz? Y Pablo los exhorta y le dice: ¿acaso fue Pablo? ¿Acaso fue Apolo? ¿Acaso fue Agripa que murió por nosotros en una cruz? Tengan un mismo sentir, les dice Pablo. Tengan un mismo sentir. Y es escrita a las iglesias que están en Corinto. Dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Todos se estaban perdiendo, y parece mentira. Hablarle del evangelio en medio de actos inmorales, en medio de tanta maldad, si se puede decir, hablar del evangelio en estos tiempos, yo me imagino en estos tiempos también, allá afuera, donde nosotros capaz que estamos inmersos en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo, y donde vemos tanta maldad, donde vemos noticias que parecieran cosas de película, cosas increíbles, y Pablo los está exhortando y les está diciendo: ustedes tienen que ser ejemplo y testimonio dentro de la iglesia, para que la luz que esté dentro de la congregación, dentro de ustedes, dentro de la iglesia, no sea dividida, porque no pueden ustedes pensar que Cristo está dividido de una fuente, de una misma fuente. No pueden salir dos aguas, no puede salir agua salada y no puede salir agua dulce. ¿Y qué es lo que está pasando? Le dice Pablo: ¿está dividido Cristo? Pues no, no está dividido Cristo. Y seguimos leyendo aquí, y él dice: mira, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es tremendo. Y el capítulo 2, que tengo la oportunidad de compartirles primero y segundo capítulo de esa carta, dice: vamos a proclamar a Cristo crucificado. Dice: así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, para que ustedes no se fijaran en mí. O sea, no soy yo quien por invento quiero atraerlos a ustedes hacia mí, no. Es lo que mora dentro de mí. Es el Cristo ese que está sentado a la diestra del Padre y que algún día nosotros los veremos venir, porque es la esperanza que nosotros tenemos. Dice Pablo que ya pronto viene, es lo que mora en mí, y con esa autoridad es que yo fui a ustedes, con el poder del Espíritu Santo con que fui bautizado. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amada iglesia, amado hermano, tú que me estás viendo por las redes, tú que estás ahí pendiente de esta enseñanza, es una carta que escribe nuestro amado apóstol Pablo para exhortarnos. No exhortar, en aquel tiempo exhortó a las personas de Corintio, a los hermanos en Corintio, no al mundo, porque el mundo lo va a juzgar Dios, pero nosotros con santo, y lo digo con mucho temor y temblor, con santo juicio debemos juzgar las cosas inmorales que están sucediendo dentro de la iglesia. De esto se trata primera carta a los Corintios. En su oportunidad, Pablo los exhortó a ellos, en su oportunidad, y le envió esta primera misiva. Ya después le envía una segunda carta, y donde Pablo es un poco más fuerte con las cosas inmorales, porque Pablo dice que nosotros debemos de defender con mansedumbre lo que Cristo ha sembrado en nosotros, lo que Cristo puso en nosotros. Con esta, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Poderoso. Había una discusión tan tremenda y Pablo les dice: mira, yo no vine a bautizar, yo no vine a ordenar estas cosas del mundo, yo vine a predicarle. Y mi llamado, porque cada uno de nosotros, escúchame bien, cada uno de nosotros tiene un llamado.
cada uno de nosotros dentro del cuerpo tiene un llamado, dentro de la iglesia tiene un llamado. Así como este dedo pulgar tiene un llamado, así como la nariz tiene un llamado o una función, así como la oreja, así como la mente, nuestro corazón, nuestros miembros superiores e inferiores, tienen un llamado o tienen una función, así somos nosotros. Pablo dice, yo no vine a bautizar. Eso se lo encomendó mi Dios o nuestro Dios a Juan, que fue el que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui llamado, dice Pablo, yo fui llamado a predicar el evangelio a los gentiles, a llevar la luz a quien más lo necesita. Y si ustedes que están en Corinto, yo me encuentro ahora en Efeso, dice Pablo, yo me encuentro ahora en Efeso, y ustedes que están en Corinto siguen con las disensiones y siguen con los actos inmorales, y aún sabiendo que dentro de la iglesia existen actos inmorales y están todavía sabiendo eso y no toman una actitud o una disciplina a tiempo, mira, es muy difícil que nuestro Señor no se altere o no se enfade. Es muy difícil. Por eso los exhorto, dice Pablo, por eso los exhorto a que con aquello con que yo fui, que fue el Espíritu Santo, yo no fui a decirles a ustedes palabras mías, no. El mismo Espíritu que mora en mí me hizo decir las cosas que tengo que decirles a ustedes. Y esta tarde es momento de reflexionar, amada iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de la iglesia que a Dios no le está agradando? Es un momento de reflexión. Ahora, cuando te dispongas a irte a la cama, cuando leves una oración a Dios, dándole las gracias por este día, me imagino que lo haces, ¿no? Dándole las gracias a Dios por este día, permitiendo pues que Dios sea el que cubra tus sueños, te dé fortaleza para comenzar el día de mañana. Allí pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que escudriñe tu alma, que escudriñe tu mente. Y tú le puedes decir a Dios, como le estaba diciendo Pablo en esta carta a los Corintios, Señor, examina su corazón, porque yo creo que en mi corazón hay maldad. Yo creo que en mi corazón, y yo no lo sé, pero tú lo sabes, hay cosas que no te agradan. Sácalo, Señor, sácalo. Y permíteme llegar a congregarme con mis hermanos, bien sea el templo físico o bien sea la congregación en grupo, pues, si se puede decir. Pablo dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Y no, vamos a la iglesia, no es venir a las paredes físicas, a la iglesia física como tal. Es congregarnos y hablar de su palabra y dar demostración y testimonio a otras personas para que puedan conocer del Evangelio y puedan decir, bien vale la pena el estudio de su palabra, deleitarse en su palabra, meditar en su palabra, porque es aquí, mis amadas, mis amados, donde está la salvación, es allí. Con esto te bendigo, quiero que sepas que soy un servidor, Casa de Dios está con las puertas abiertas siempre para atenderte, atenderlo, y si aún no tienes una casa donde congregarte, esta es tu casa. Aquí serás bienvenido, somos una familia muy grande, somos una familia que está creciendo en la fe y le damos gracias a Dios por eso. No dejes de vernos por nuestro canal en YouTube, dale un me gusta o dale a la campanita para que te registre y estas enseñanzas puedan llegarte a ti y a tu familia y puedas ser bendecido y bendecida a partir de este momento. Estamos todos los miércoles haciendo este tipo de enseñanza. Hay un grupo de personas preparadas, hay un grupo de líderes preparados para que tú puedas recibir la impartición que solo Dios puede dar a través de estos servidores. Gracias por tu atención, gracias por estar ahí pendiente en la TV, gracias por este día, que Dios te bendiga más y Dios haga prosperar la obra de tus manos. Bendiciones plenas, mis amados. Dios te bendiga.